Mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, experto en geopolítica, aunque a él le gusta que le digan geopolitólogo. Pero bueno, general, usted iba por ese tema que yo quería preguntarle. ¿Quiénes, ahora sabemos quiénes están involucrados? ¿Quiénes más se pueden involucrar? Y el papel de la ONU, que a un año pide una resolución donde por mayoría piden la retirada de Rusia y el cese de la guerra, un acuerdo de paz, y el papel de China como superpotencia, que ha estado en veremos bajo amenaza de Occidente de que si se involucra van a tener sanciones, y entonces ellos ahora quieren proponer un acuerdo de paz, e incluso en Estados Unidos dijeron estamos esperando la propuesta, a un año. Fíjate, esa es la gran inquietud. ¿Por qué ahora, con una Ucrania devastada, bajo un esquema de política tipo Atila, de tierra arrasada, que es el esquema que está utilizando, que lo utilizó en Chechenia y lo está utilizando ahora en Ucrania, donde la reconstrucción todavía no se sabe a cuánto ascienda? Pero la gran interrogante, ¿por qué ahora? Debemos recordar que antes de la invasión se estaban realizando los Juegos de Beijing y no se invadió en ese proceso de los Juegos, sino que se esperó que finalizaran los Juegos. ¿Habrá habido algún acuerdo entre Xi Jinping y Putin? ¿Qué tiempo te toma eso? Me tomará una semana, quizá 2 semanas. Te voy a dar un año. Es probable que ese tiempo haya caducado. Y precisamente eso está afectando lo que se llama el comercio internacional, pero sobre todo el crecimiento de China. Y de Rusia también. Dicen que la economía ha crecido, pero hay una paradoja ahí que la vamos a analizar en breve. Pero el crecimiento de la economía de China está ralentizada, que en 2 décadas tuvo un crecimiento de 2 dígitos. Incluso se están yendo empresas de China ahora. La deslocalización de empresas occidentales, producto de la incertidumbre y la inseguridad, pero sobre todo la mano de obra ya no es la misma. El costo de mano de obra se ha disparado. Pero las regulaciones que tiene Occidente, y más con la famosa Ley Xi, que está restando a las compañías que usan la tecnología de punta, que están en suelo chino, no le está permitiendo. Y ya hay una corredera de una cantidad inmensa de compañías que se han ido trasladando a Vietnam, a Tailandia y a otros lugares del sudeste asiático. Una de las razones por la cual pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un acuerdo con el sudeste, con esos países de esa región, para crear un ámbito en el campo de la tecnología donde todos esos estados pues se alineen y progresen. En cuanto al asunto de Rusia, es prácticamente paradójico que en el discurso que duró 1 hora 45 minutos, pues uno escucha y dice, pero está mejor que antes. Pero es contraproducente que donde han salido más de 300 empresas occidentales, que ha dejado más de 1 millón de personas desempleadas, me diga que el desempleo ha disminuido. Es una paradoja. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde lo vas a maquillar? Ahora, otro aspecto, podemos ver que hay una reestructuración de lo que se llama el sistema educativo, de acuerdo a las proyecciones que tiene para el crecimiento, porque sin educación no puede haber desarrollo y sin desarrollo no hay crecimiento. Eso nos dice a nosotros que se han fugado una serie de cerebros y que los cerebros que tenían eran importados, el apoyo de Occidente, la orientación, las guías de Occidente, por lo cual necesita crear una matriz netamente rusa para poder lograr el desarrollo y salir
del charco de lo que es la industria de las energías, de los combustibles, porque es una prisionera ahora mismo de la geografía. Rusia es prisionera de la geografía, pero sobre todo un esclavo de la tecnología. Y por ello, tanto su sector aeronáutico, su sector transporte, y próximamente, como he comentado yo con ciertos amigos, su industria petrolera se va a ir amilanando. ¿Por qué? Porque no tienen la tecnología para mandar. Solamente hay que ver el Nord Stream 1, dónde estaban reparando las turbinas del Nord Stream 1. Cuando se produce la invasión, esa turbina se estaba reparando en Canadá y tomaron como premisa: permitan que Canadá, si quiere Alemania que te mande gas, dile a Panamá, a Canadá, que me entregue la turbina. Una forma de chantaje mediático, como se ha estado haciendo en todo el proceso. Pero mire, yo lo veo desde aquí, esto es una isla, esto es un monte comparado con Europa. Ahora bien, lo mejor que le pudo haber pasado a Europa fue que se diera esta situación ahora donde no dependía 100% de los combustibles rusos, porque si se armaba una guerra entre Rusia y Europa y Rusia le cortaba todo, porque mire, ya se han ido acostumbrando, entonces iba a ser peor. O sea que descubrir para mí el monstruo antes de que salga de la cueva fue mejor para Europa. Pero claro, tenía que suceder. Lamentablemente que se han sacrificado muchas vidas, pero esto tenía que suceder porque desde hace mucho, bajo el periodo de Angela Merkel, 16 años en el poder, se generó demasiada dependencia total. energética. Ella hasta lo defiende a él. Todavía es la hora, ella está insegura todavía si lo defiende o no. Sí. Y se exime, porque en verdad no se pensó en lo que se llama una autonomía estratégica en cuanto a lo que es las fuentes energéticas. No se pensó que la situación iba a llegar. Y otra cosa, con la invasión a Crimea, no se tomaron las medidas, las precauciones del lugar. Las sanciones fueron muy débiles. Y él no pensó en ningún momento que lo que iba a suceder era otra cosa. Nunca pensó que Occidente se iba a unir, porque debemos recordar que, como dijo Macron, la OTAN estaba padeciendo de una muerte cerebral. Él le dio respiración artificial a esa Porque no tenía motivo para vivir. Él le dio motivo para vivir. Él le dio motivo para existir y ha crecido. Que la OTAN ha absorbido los estados. No, cada estado, acorde a su soberanía, totalmente independiente, tiene el derecho de decir dónde quiere estar. Además le tiene miedo a Rusia, que era el país invasor. Pero eso es lógico y que él piensa. Unión Soviética, ¿cuánto tiempo duró encima de Europa Oriental? 70 años. O no, 70 no, fue de la Segunda Guerra Mundial, no desde que se fundó la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué él piensa? ¿Que van a estar dependientes todo el tiempo de Rusia y de la Unión Soviética? No, de ahora de Rusia, de lo que quedó de la Unión Soviética, no puede ser. Pero solo hay que ver las dos últimas solicitudes de ingreso a la OTAN, Suecia y Finlandia, que eran dos estados neutrales que colindan con la Rusia. ¿Qué los empujó a solicitar su ingreso, su matrícula a la OTAN? El miedo. El miedo, señor. Te tienen miedo. Ahora, te refería hace un momento al asunto moldavo. Para mí que el caso moldavo es una forma de distracción para generar una inquietud en Occidente para que se olviden y descuiden un poco lo que está sucediendo en el este de Ucrania, por allá por el Donbass. Hay que buscarle una ocupación a Occidente que se preocupe por un espacio, otro espacio de Europa, para descongestionar todos los elementos de juicio que hay con relación a Ucrania. Una Ucrania que después de el desmembramiento de la URSS, pues quedaron solo 3 estados: Bielorrusia, Ucrania
y la Rusia, que luego se conformó la Federación Rusa. Los países que salieron, se desintegraron de la URSS, conformaron, como tú sabes, lo que es la Comunidad de Estados Independientes, el CEI. Pero Ucrania se desligó inmediatamente. Hubieron países que se desligaron desde el principio del CEI, otros se quedaron en el CEI. Pero Ucrania, en base a lo que fue el Acuerdo de Budapest, recibió su autonomía total, y en ese proceso debemos recordar que fue un 5 de diciembre del 93, entregó todo su poder nuclear a Rusia. Es decir, si tú reconoces prácticamente, porque ya no existía la URSS, ya era la Federación Rusa, con Rusia, el Estado ruso a la cabeza. Entonces, no puedes alegar que todavía existe una dependencia, una unión, cuando solo quedan como resultado del desmembramiento de la URSS 3 estados formales: Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En ese sentido, ese desliz histórico que puede existir en amarrar una condición de trascendencia histórica a través de un origen común no da lugar ni razón de ser para desmembrar una figura jurídica de un Estado con plena capacidad de soberanía y sobre todo avalado por el derecho internacional a través de una operación militar especial. No tiene sentido, Marino. Bueno, también ellos agredieron Moldavia, acuérdese, que lo dejaron los occidentales. George Bush en ese momento dejó sola a Moldavia después que le dio esperanza de que lo iba a ayudar. Y le quitaron Osetia del Sur y le quitaron Abjasia. Sí, pero eso fue a Georgia. A Georgia, perdón. En la Guerra de los 6 días, sí, en el 2008, que fue precisamente en otros Juegos. De Beijing. Sí. En otros Juegos de Beijing, que Bush y esposa estaban precisamente disfrutando de los Juegos cuando decidió... una operación sorpresa. Una operación sorpresa, precisamente porque perdió ahí ya el control absoluto de lo que es Osetia del Sur y de Abjasia. Abjasia, el Valle del Hondo y una serie de territorios. Solo duró 6 días pero desde ahí se notó la deficiencia del ejército ruso y se devolvieron porque no pudieron aguantar. Entraron a Tbilisi, a la capital, pero no pudieron soportar. No solo y quisieron retirar la fuerza. Y no hubo ayuda a Georgia, en ningún momento. No hubo ayuda. Así, pero mire, lo de Moldavia es muy peligroso porque, y es difícil que se dé, porque si ya Occidente no determina, Rusia quiere llegar toda la orilla hasta Transnistria, y ahí llegar a dónde, porque ellos dicen Transnistria de nosotros, de hecho ahí hay una división de rusos y moldavos, pero ellos acusan a Ucrania de rodear ahora Transnistria, pero para llegar a Transnistria tienen que bordear toda la orilla y entonces llegar a Sebastopol y cruzar y no pueden hacerlo, ahí no creo que vayan a llegar. Fíjate qué pasa, por eso yo te decía desde un principio que el asunto de Moldavia no es más que una táctica, es una estrategia de disuasión para desenfocar el conflicto del este de Ucrania y tratar de dividir el pensamiento occidental en cuanto a qué es más importante, Moldavia o el este de Ucrania. Y en ese sentido, ¿qué usted piensa que va a pasar? Moldavia no corre peligro, no corre riesgo ahora mismo, porque para Rusia entrar a Moldavia tiene que ser por el aire. Tiene que volar. Tiene que ser por el aire. Sí. Y el territorio de Transnistria es pequeño, ahí tan solo tienen unos 1.500 soldados. Que prácticamente, si Ucrania hubiese querido, hubiese cercado a Transnistria con el apoyo de Moldavia, dada la presencia rusa en un territorio
que ellos han declarado como una república autónoma. Mira hasta dónde llega el criterio de que tengo derecho a los territorios de la URSS porque hay una afinidad a través de lo que se llama una población, la identidad. El concepto hitleriano de su Tercer Reich. Bueno, hay una situación general. ¿Qué papel ha jugado América Latina en esto? Vamos a discutirlo luego de la pausa.